¿Cómo están, estimados alumnos? Bienvenido al taller de comunicación efectiva para mi búsqueda de empleo. Bueno, primero siempre agradecer su asistencia a estos talleres que siempre aporta al crecimiento de su desarrollo profesional. Mi nombre es Marcela Cáceres, coordinadora de empleabilidad y capacitación. Pertenezco al área de relación con el medio y empleabilidad. Esta área busca fortalecer sus competencias y habilidades a nuestros estudiantes y egresados para facilitar su inserción laboral. El día de hoy nos está acompañando una reconocida ponente, Melina Fabiola Valencia Mori, que a continuación la voy a presentar. Ella es consultora en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es licenciada en Psicología Organizacional, especialista en empleabilidad y gestión de recursos humanos. Cuenta con amplia experiencia liderando procesos de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de personas en empresas del rubro industrial, metalmecánica, energía, minería y construcción. Actualmente es consultora del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo de Lima Metropolitana en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bienvenida, Melina, el taller es todo tuyo. 15 minutos antes de culminar la capacitación, mi compañera Norma Marín les va a estar enviando el link de asistencia. Una vez más, bienvenidos al taller. Melina, el taller es todo tuyo. Muchas gracias, Marcela, Norma, muchas gracias por la gestión de este espacio. Es un gusto para nosotros como servicio, asesoría para la búsqueda de empleo, estar aquí conectados con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, para poder compartir este tema que realmente es súper importante, no solamente para nuestra búsqueda de empleo, sino también para todas las áreas de nuestra vida, mejorar nuestra comunicación y hacer que nuestra comunicación sea efectiva. Así que de eso vamos a hablar esta tarde, vamos a ver qué es la comunicación, por qué hablamos de comunicación efectiva, los elementos de la comunicación y algunas estrategias para poder comunicarnos mejor. Así que espero que me acompañen a lo largo de este taller y pues vamos a comenzar. Ya saben que tenemos el chat para que ustedes me puedan hacer llegar sus preguntas, sus consultas a lo largo del taller. Yo voy a estarlo revisando. Muchas gracias a todos los que se están conectando y saludando ahí a través del chat, los estoy leyendo. Y muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿ok? Muy bien, lo primero que quiero hacer es que ustedes me comenten, quiero leerlos a través del chat, que me comenten por ahí. ¿Por qué la comunicación es importante en nuestras vidas? A ver, cuéntenme por el chat. ¿Por qué creen que la comunicación es importante en nuestra vida? A ver, los leo. A ver, ya estoy recibiendo sus respuestas. A ver, nos dicen para llegar a acuerdos, muy bien, para transmitir mensajes, intercambiar ideas, conocer más sobre los otros, llegar a acuerdos, muy bien, para relacionarnos y poder entendernos entre nosotros, perfecto. Una buena relación con las personas de nuestro entorno, expresar nuestras opiniones e ideas, bien, expresar lo que sentimos exactamente, ¿no? Si no lo expresamos, ¿cómo las demás personas podrían enterarse, ¿no? De nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, ¿no? Socializar, muy bien, Víctor, coordinar con los demás, llegar a una conciliación, acuerdos, transmitir información, ¿no? Qué importante esto, ¿no? De transmitir información a otros, ¿no? ¿Cuánto aprendemos gracias justamente a que podemos comunicarnos, ya sea de manera verbal, de manera escrita también? De eso vamos a hablar justamente a detalle ahora. Para relacionarnos, intercambiar información, nos brinda llegar un mensaje a un público, mejora nuestra socialización, expresar ideas, entendernos mejor, permite relacionarnos con los demás, que no haya malentendidos, ¿no, Stephanie? ¿Cuántos problemas, malentendidos, disputas, riñas tenemos a veces entre las personas justamente por problemas en la comunicación, por no entendernos bien, ¿no? De eso vamos a hablar también esta tarde. Expresamos cómo nos sentimos, qué buscamos, interactuar mejor con las personas, muy bien, conocernos, socializarnos, perfecto, comunicación verbal y no verbal,
resolver conflictos. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, chicos y chicas, por sus respuestas. Todas han sido súper acertadas y vamos a explayarnos un poquito más de estos puntos más adelante. Antes que nada, yo quiero comentar el concepto de comunicación y vamos a remontarnos al pasado, cuando estábamos seguramente en el colegio, ¿no? Todos creo que hemos llevado cursos de comunicación. En mis tiempos era comunicación integral, también creo que se llamaba lenguaje en algún momento, no sé ahora, ¿no?, cómo se llamará en los colegios, pero seguramente nombres relacionados, ¿no? Y también, pues, ustedes también en su formación ahora superior, también deben tener cursos relacionados a la comunicación. Es más, de repente alguno de ustedes estudia comunicaciones, ¿no? Así que seguramente saben esto hasta más que yo, inclusive de los elementos de la comunicación, qué es la comunicación. Vamos a recordar un poco estos conceptos porque nos van a servir un montón para lo que vamos a desarrollar a continuación. Así que vamos a recordar los elementos de la comunicación. Tenemos por un lado al emisor, que es quien emite el mensaje, codifica el mensaje. Tenemos del otro lado a un receptor que recepciona y decodifica este mensaje. Tenemos, por supuesto, el mensaje, ¿no? Tenemos el código con el cual, ¿no?, el emisor pues transmite el mensaje, y tenemos el canal, que es la vía, ¿no?, a través de la cual va a viajar ese mensaje y va a llegar a la otra persona o a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, yo soy la emisora de un mensaje, ¿no? Yo quiero emitirles un mensaje. Ustedes están recepcionando este mensaje. El mensaje pues será todo lo que yo voy a explicar a lo largo del taller. El código, por ejemplo, que estamos utilizando en este momento es el idioma, porque estamos comunicándonos de manera verbal. En este caso, el idioma español, que es el que todos entendemos aquí. Y el canal, pues, será, ¿no?, las ondas sonoras que viajan, ¿no?, de mi voz, viajan a través de la señal de internet y pues llega a ustedes del otro lado y que pueden escuchar, ¿no? También hay mensajes escritos, como por ejemplo lo que ustedes están viendo en las diapositivas, que también es un mensaje, en este caso escrito, que llega a ustedes también gracias a esta videollamada que estamos teniendo, o esta sesión virtual a través del internet, ¿no? Entonces, todos estos elementos siempre aparecen en cualquier tipo de mensaje que se brinde. Y como verán, todo esto está anidado en un contexto. En este caso, por ejemplo, este es un contexto académico, porque estamos en un taller, en una charla, ¿no?, organizada por una institución académica, y así pues cada comunicación que nosotros vamos teniendo tiene un contexto distinto. Y también hay dos elementos que están ahí, como ustedes ven alrededor. En primer lugar, es la retroalimentación, porque este emisor y el receptor van a ir cambiando de roles a lo largo del diálogo, ¿no? Yo emito un mensaje, pero recibo una retroalimentación de parte del receptor. Y también hay otro elemento que aparece ahí, que a veces nos olvidamos, pero está ahí, es el ruido. Y el ruido no solamente es barullo o algún sonido que intervenga en la comunicación. Hay diversos tipos de ruido, y en general el ruido es aquello que interfiere, ¿no?, con que se dé la comunicación de la mejor manera. Así que supongamos, si en este momento comenzamos a tener problemas de internet, que entrecorta esta sesión, o por ejemplo, yo no sé, si yo tuviera un problema con el micrófono, ahí habría un ruido, ¿no?, que generaría interferencias en que la comunicación se dé de manera efectiva. Entonces, seguramente ustedes recordarán varios de estos elementos porque los conocemos desde hace bastante tiempo, ¿no?, desde el colegio, como les decía. Vamos a entender entonces ahora cómo es que estos elementos se relacionan justamente con la comunicación efectiva, que es el motivo de este taller. Entonces, la comunicación es un proceso, como acabamos de ver, ¿no? Es un proceso en el que existe una fuente que crea un mensaje que desea transmitir, lo codifica y luego lo envía a través de un canal, a fin de que el receptor decodifique el mensaje para poder recibirlo, ¿no? Entonces, acá tenemos pues todos los elementos y cómo se relacionan unos con otros. Ahora, la comunicación es un esfuerzo en conjunto, y ahí es donde nacen muchos de los problemas o dificultades que tenemos al momento de comunicarnos. Porque cada uno de nosotros escribe su propio guión, pero que esto lleva a un guión colectivo.
Entonces, como cada uno tiene su propio guión, tiene sus formas, su propia forma de ver el mundo, sus propias opiniones, y se cruzan con las otras personas y los pensamientos, ideas, opiniones de las otras personas, es que ahí, ¿no?, se dan los enfrentamientos de ideas, o que no todos pues lleguemos a las mismas conclusiones, ¿no? Así que este es un punto importante cuando hablamos de comunicación, que es un esfuerzo en conjunto. Supongamos que el día de mañana yo quiero reunirme con mi jefe para contarle de un problema que estoy teniendo en mis labores. Yo voy con mi propio guión, ¿no? Yo tengo las ideas que le voy a transmitir a mi jefe en ese momento. Pero mi jefe también tendrá su propio guión, es decir, lo que me va a ir respondiendo, lo que me va a ir comentando, y el diálogo que nosotros tengamos va a ser ese resultado, ¿no?, de la suma del diálogo de ambos, en nuestros propios guiones, que va a llegar a un guión colectivo. Entonces, es por esto que es a veces tan complicado comunicarnos, sobre todo con personas a veces que no conocemos, ¿no?, con personas que vienen de otras culturas, tal vez, personas que tienen ideas distintas. Y es que realmente esta palabra esfuerzo está muy bien utilizada acá, ¿no? Comunicarnos bien requiere un esfuerzo. A veces pensamos que como hemos aprendido desde muy pequeños a comunicarnos, a hablar, a escribir, ya lo tomamos como que por sentado que nos comunicamos bien, pero hay que esforzarnos por comunicarnos efectivamente. Es un trabajo constante. Y justamente de eso también vamos a hablar en un ratito cuando hablemos de las estrategias para comunicarnos efectivamente. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿Por qué utilizamos este término de efectiva? Pues la comunicación efectiva viene, ¿no?, nace a partir del término efectividad. ¿Y qué significa efectividad? La efectividad es la suma de la eficiencia más la eficacia. Voy a explicar un poquito esta parte para que no suene tan complicado, un poco enredado, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia, ¿no? Estas palabras que son bastante parecidas, pero realmente cada una tiene un significado diferente, ¿no? Ser eficiente o la eficiencia está relacionada con los medios, es decir, cumplir una tarea o un objetivo disponiendo de los recursos necesarios, o sea, haciendo un buen uso de los recursos que tenemos, sin recurrir al aumento, a incrementar, a gastar o a desperdiciar recursos. Por ejemplo, cuando decimos, ¿no? No sé, supongamos un alcalde hizo una obra, ¿no? Pero realizó la obra, pero no hizo una gestión eficiente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que de repente hubo un desperdicio de materiales de construcción, de que se demoraron el doble de tiempo, que de repente hubo muchos más trabajadores de los que necesitaban. Al final hizo la obra, el alcalde hizo la obra, pero con un derroche y desperdicio de recursos, ¿no? Entonces, cuando decimos eso, decimos no ha habido eficiencia, ¿no? O sea, se hizo el objetivo, se hizo la construcción, pero no fue una construcción eficiente, porque hubo un desperdicio y derroche de recursos, ¿no? Entonces, a eso llamamos eficiencia, a lograr algo, realizar, cumplir con los objetivos, las metas, haciendo o utilizando adecuadamente los recursos que disponemos. Y no solamente hablamos de recursos materiales, sino también de tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero comunicarme de una manera efectiva, debo hacer un buen uso de los recursos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero comunicarme de manera escrita y algo que podía redactar de repente claramente en una carta de una cara, lo redacto en 10 caras. No habría una comunicación eficiente, ¿verdad? Porque habría un derroche de recursos, un incremento de recursos, ¿no? O de repente algo que yo podría comunicar brevemente en una reunión o un comunicado de 10 minutos, lo digo en media hora. No habría eficiencia, ¿no? Porque habría utilizado el triple de tiempo para comunicar algo que en 10 minutos se entendería muy bien. Entonces a eso nos referimos con eficiencia. Buen uso de los recursos. Lograr el objetivo, pero utilizando eficientemente los recursos, ¿ok? Ahí me comentan si se va entendiendo los conceptos. Ahora, también decimos que la comunicación efectiva es eficaz. Esta palabra eficaz, seguramente nosotros la encontramos, la relacionamos también a ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, si compramos un insecticidas, si compramos, no sé, algún producto de limpieza,
solemos encontrar esta palabra, ¿no? Eficaz para eliminar la grasa, ¿no? Eficaz para matar los mosquitos, ¿no? Como que resaltan mucho esa palabra de eficaz. ¿Por qué? Porque logra el objetivo, ¿no? Este insecticida logra acabar con este tipo no sé, de plaga, por ejemplo, ¿no? Entonces, logra el objetivo. La eficacia está relacionada con el fin, es decir, lograr los objetivos que se espera, que se desea, ¿no? Lograr los objetivos. Entonces, a eso llamamos eficaz. Si yo me comunico de manera efectiva, quiere decir que logre el objetivo. Si yo quiero en esta charla, en este taller, hablar de comunicación efectiva, ese es mi objetivo y lo logro. Terminamos el taller y ustedes pueden comprender qué es la comunicación efectiva y estrategias para lograrlo. Entonces, mi mensaje fue eficaz, logró el objetivo. Así que la efectividad es eso, es la suma de la eficiencia y la eficacia. Es decir, con los recursos adecuados, lograr los objetivos. O sea, logro comunicarme, logro que mi mensaje sea transmitido y entendido usando los recursos necesarios e indispensables. Así que a eso le llamamos efectividad, a eso le llamamos comunicación efectiva. Así que cuando el receptor, o sea, la persona que recepciona el mensaje, interpreta el mensaje en el mismo sentido que pretende el emisor, o sea, receptor y emisor entienden lo mismo, tienen el mismo mensaje, entonces hay una comunicación efectiva. Se transmite el mensaje de una forma entendible y muy clara para el receptor, sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. Así que la comunicación efectiva, como lo explicamos en este gráfico, es comunicar con eficiencia y con eficacia. Y por supuesto, comunicar efectivamente es una habilidad que hay que poner en práctica y entrenar. Las habilidades se entrenan, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la habilidad para usar una herramienta, yo tengo la habilidad para, no sé, manejar bicicleta, por ejemplo, ¿no? La habilidad para hacer, no sé, un cuadro, un análisis estadístico en Word. Son habilidades porque nos tomó un tiempo entrenar y desarrollar para hacerlo de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, no sé, la primera vez que comenzamos a escribir, la primera vez que comenzamos a leer, fue un tiempo de entrenamiento desde muy pequeños, ¿verdad? Para lograr leer y escribir de manera fluida como lo hacemos ahora. Porque es una habilidad que hemos ido entrenando y practicando a lo largo del tiempo. Con la comunicación pasa lo mismo. Si nosotros queremos realmente desarrollar esta habilidad, hay que ponerla en práctica, hay que entrenarnos. Y lo mejor es exponernos a situaciones que nos lleven a entrenar nuestra comunicación. Si yo identifico que me cuesta comunicarme, por ejemplo, en público, lo mejor será buscar espacios en los cuales yo voy a entrenar esta habilidad. Pero si siempre evito hablar, si siempre me quedo callada, porque pienso que no me sale tan bien, si de repente no doy mis opiniones, prefiero hacer lo que los demás dicen para no proponer algo, me va a costar mucho más, porque no voy a encontrar espacios donde yo desarrolle esta habilidad. No basta con de repente llevar una clase o leer algún libro, o ver algún tutorial. Es importante, nos da recursos, pero no es suficiente. Hay que ponerlo en práctica, ¿ok? Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de comunicación efectiva y vamos a ver ahora algunos elementos de la comunicación. Porque cuando vamos a lo que vimos acá hace un ratito, este gráfico de acá inicial que les mostré, ¿no? Donde están los elementos, quisiera hacerles un zoom, ¿no? Ponerles una lupa a cada uno de ellos para poder entender cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación. Así que en la parte de arriba, en los cuadritos morados, ustedes van a encontrar los elementos que vimos hace un momento. El emisor, que es la fuente del mensaje, codifica el mensaje, viaja a través de un canal y es decodificado por el receptor. Estos elementos, estos principales elementos de la comunicación, tienen variables dentro de sí y que podrían ayudar o favorecer que este mensaje sea y la comunicación se dé de manera efectiva, o por el contrario, pueden perjudicar. Vamos a prestarle atención en este momento al emisor, es decir, cuando me toca emitir un mensaje, cuando yo soy la fuente del mensaje. ¿Qué tengo que tener en cuenta? En primer lugar, nuestras habilidades de comunicación, ¿no? Tengo habilidades de comunicación desarrolladas y cuando hablamos de habilidades de comunicación nos referimos en primer lugar a hablar. Pues el habla, ¿no? La capacidad y la habilidad de hablar
hay que también entrenarla. Porque puede ser que nuestra vocalización, nuestra dicción, no esté siendo la mejor y no esté favoreciendo que se entienda nuestro mensaje. Así que es bueno también prestar atención a esa parte, ¿no? Se entiende cuando yo hablo, ¿no? Se entiende las palabras, la entonación que pongo a cada una de las palabras que voy mencionando, el ritmo, el volumen, el tono de mi voz. Todo eso repercute en que el mensaje sea entendido, ¿no? Imagínense que yo esté hablando y todo lo diga así como cuando escuchamos un robot, ¿no? Cuando escuchamos los robots, que todo lo dicen de manera plana, y suena gracioso, ¿no? Porque suena todo de manera plana, no hay énfasis en nada, no hay modulación de voz, entonces eso hace que a veces nos cueste un poquito más entenderlo. De repente eso me pasa, que no modulo, no entono, y por lo tanto no facilito la interpretación del mensaje verbal que estoy brindando. Entonces, el presentar una idea, también el leer es una habilidad de comunicación. Si el mensaje es escrito y yo no suelo entender lo que leo, me va a ser muy complicado poder emitir una respuesta favorable de manera escrita también. Por lo tanto, el escribir también es una habilidad de comunicación. Cuando yo voy hablando, hago pausas, por ejemplo, se nota cuando estoy preguntando, se nota cuando estoy exclamando, pues hay diferencias, ¿verdad? Cuando yo repito alguna idea, entonces, o quiero resaltar algo, todos estos elementos son parte de las habilidades de comunicación y es importante que comencemos a autoevaluarnos también cómo estamos en estas habilidades que nos falta por desarrollar, ¿no? Luego, otro punto importante cuando somos el emisor de un mensaje es la actitud. ¿Cómo lo digo? ¿Mi actitud es la correcta? De repente, siempre tengo algún conflicto con las personas. ¿Por qué? Porque sienten que mi actitud de repente es negativa, que estoy de repente tratando de ponerme por encima de los demás, que en vez de pedir algo, por favor, parece que estuviera mandando a la gente. Este tipo de cosas nos tienen que dar alertas de que de repente nuestra actitud no está siendo la mejor cuando emitimos un mensaje. Entonces, las palabras son importantes, pero también cómo lo estoy diciendo. No es lo mismo decir algo en tono burlón, de manera sarcástica, de manera impositiva. Entonces, todo eso también va cambiando. Así que es un buen momento también para preguntarnos, ¿cómo es mi actitud cuando emito un mensaje? Otro elemento también cuando somos los emisores de un mensaje que hay que tener en cuenta es el conocimiento. ¿De qué estoy hablando? ¿Conozco el tema? ¿Puedo argumentar del tema del que estoy comentando ahora? ¿Cuál es el contenido de mi mensaje? Porque muchas veces pasa que no conozco de un tema, pero comienzo a hablar de él. A veces inventando, a veces completando con otras ideas, ¿no? Y tratando de sostener algo que no estoy segura que sea lo correcto, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y cuando hablamos de conocimiento, no solamente hablamos de formación académica, es diferente. Es necesario que yo tenga estudios superiores de repente para hablar de algún tema que conozco muy bien, ¿no? Supongamos, las personas que trabajan en temas relacionados a la pesca, ¿no? Pues conocen, por ejemplo, mucho de productos marinos, de procesos de la pesca, conocen del mar, conocen del clima perfecto, o sea, todo eso porque en base a su experiencia, entonces tienen un vasto conocimiento de ello, y no necesariamente está relacionado con una formación académica, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo conozco de lo que estoy comentando? Si yo quiero argumentar de algo que no conozco, va a ser también que mi mensaje no vaya a llegar de la mejor manera. Entonces, ¿cuánto conozco? Eso también hay que preguntarnos, ¿no? ¿Tengo argumentos para poder sostener, debatir sobre algún tema? Hay que también pensar en ello. Otro punto también que nos lleva a reflexionar cuando somos los emisores de un mensaje es el sistema social, ¿no? El contexto. ¿Dónde estoy? ¿Quién es mi audiencia? Porque no es lo mismo que yo le esté hablando de repente a un grupo de vecinos, ¿no? Porque estamos llegando a un acuerdo referente a lo que va a pasar en mi edificio, por ejemplo, o lo que va a pasar en mi urbanización. Es diferente a que yo esté hablando
no sé, a mi grupo de amigos, ¿verdad? O de repente en una reunión familiar, el nivel de confianza va a ser distinto también. Entonces, eso también es importante, el sistema social, dónde estoy y quién es mi audiencia. El mensaje hay que irlo adaptando de acuerdo a las personas que lo van a escuchar, ¿no? Y por último, otro elemento a tener en cuenta cuando somos los emisores de un mensaje es la cultura, ¿no? Entender el contexto de los demás. Las culturas son distintas y todas son valiosas y hay que respetarlas. Por ejemplo, nosotros aquí, en esta parte del mundo, tal vez tenemos una actitud mucho más cercana unos con otros. Bueno, por el tema de la pandemia creo que también eso se ha limitado, ¿no? Pero antes de la pandemia era muy usual que las personas, por ejemplo, sean mucho más cercanas cuando te presentaban a alguien. Era usual dar un beso en la mejilla, ¿no? O dar un abrazo, por ejemplo, o mantener conversaciones mirándonos a la cara. Es más, si alguien nos habla sin mirarnos al rostro, nos suena un poco maleducado, nos parece un poco maleducado, ¿no? Por ejemplo, si tu jefe está hablando, es usual que nosotros por respeto lo miremos directamente, ¿no? Pero en otras culturas esto es muy distinto, ¿no? Culturas en las cuales no hay besos en la mejilla, no hay personas tan cercanas, tan próximas. Por ejemplo, ¿no? En las culturas orientales, mirar a tu jefe a los ojos es una falta de respeto. Entonces, eso también hay que considerar, ¿no? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es el contexto? No solamente mío, sino de las personas que van a escuchar o leer mi mensaje. Así que, qué importante es comenzar a analizar todos estos puntos, porque a veces emitimos un mensaje y no nos damos cuenta de todas estas variables que tienen que ver, y tienen que ver mucho, en que mi mensaje sea entendido o no, sea tomado para bien o no. Entonces, a partir de ahora es importante que cada vez que emitamos un mensaje comencemos a pensar en todo eso y también en evaluarnos, en autoevaluarnos. Vamos a hacerle un zoom especial ahora al mensaje. Muy bien, entonces, el mensaje también tiene una serie de características que hay que tener en cuenta al momento de elaborarlo. En primer lugar, nadie puede leernos la mente. No existe algún dispositivo por el cual las personas puedan leernos la mente. Así que como todavía no hemos llegado a ese momento en el cual podamos tener algún dispositivo, alguna herramienta para poder leer la mente a los demás, entonces tenemos la obligación de hacernos entender. No hay otra. Así que, ¿cuáles serían los elementos, los puntos, las características que hay que considerar en cuenta para elaborar nuestro mensaje? En primer lugar, el contenido, es decir, el guión, la elección de nuestras palabras. Y es que esto también, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, esto lo vemos mucho en los políticos, en los famosos, las personalidades, ¿no? Cuando los entrevistan, por ejemplo, a veces dicen una palabra o lanzan una frase que luego tienen que retractarse, ¿no? Dicen, no debí decir esto, no fueron las palabras correctas. Y lo hacen porque luego se dan cuenta del impacto que tienen los demás, ¿no? Que las personas dijeron, no, esto no está bien, ¿por qué dijiste esto? Es ofensivo, inclusive, o irrespetuoso para alguien, ¿no? Así que hay que tener en cuenta las palabras que vamos a elegir, ¿no? Para un determinado mensaje, ¿no? Si es un mensaje importante, que conlleva pues un tema de repente delicado, hay sobre todo hay que tener mucha más delicadeza para ver qué palabras voy a elegir, ¿no? También tenemos algunos elementos que componen el mensaje, porque como ya le hemos dicho, no todos son palabras, hay elementos que acompañan las palabras. Por ejemplo, mis gestos, ¿no? Si yo voy a dar un mensaje, ¿qué expresiones hago? ¿Qué gestos? Estoy esbozando una sonrisa, estoy con un rostro desencajado, muy serio, que denota preocupación, o estoy con un rostro serio, formal, como para, por ejemplo, supongamos una entrevista de trabajo, ¿no? Pues claro, ¿no? Es un momento laboral, ¿no? Un momento formal, por así decirlo. ¿Qué expresiones hago en ese momento? ¿No? Las señas, los ademanes, ¿no? Entonces, todo lo que va a acompañar al mensaje son estos elementos, ¿no? Signos, símbolos, hasta los colores, ¿no? Que acompañan un mensaje, pues también van a ser bastante importantes a tener en cuenta. Entonces, todo lo que acompaña, todos los elementos que acompañan a las palabras también repercuten en el mensaje, ¿no?
Luego está el tratamiento, es decir, cómo yo estoy tratando el mensaje, ¿no? Y ahí esto está muy relacionado a lo que hablábamos hace un momento de la actitud, ¿no? Si es un tema delicado, importante, ¿cómo lo trato? También se nota ese respeto, ese cuidado por el desarrollo del mensaje, o lo hago sin pensar, rapidito, que pase la situación, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cómo trato la entrevista? ¿Se nota de que estoy dando la importancia al momento o que simplemente estoy viniendo por cumplir? Así que cómo trato el mensaje también tiene una repercusión en que se entienda o no. Luego la estructura, ¿no? La estructura nos da orden. Si yo voy a comentarles algo, por ejemplo, para darles ese taller, yo he estructurado mi mensaje, ¿no? Iniciar por el concepto, características, estrategias. Y así como nosotros nos comunicamos, hay que pensar en la estructura, porque la estructura le da orden a las otras personas. Si yo inicio hablando de un tema, luego hablo de otro, luego meto otra cosa y genero ese desorden, es muy probable que las otras personas no logren entender del todo cuál es el punto, ¿no? Y el objetivo de mi mensaje. Así que pensemos, ¿no? Como inicio, como desarrollo, como cierro, qué conclusiones doy. Y por último, el código, ¿no? El código, por ejemplo, en este momento que estamos desarrollando una comunicación verbal, estamos utilizando como código el idioma, ¿no? Que en este caso es el idioma español. Si hubiera comenzado el taller, imagínense que yo me presentaba hablándoles en chino mandarín, ¿no? Pues claro, ¿no? Todos hubieran dicho, pero ¿qué pasa acá? No voy a entender nada. Tal vez algunos se hubieran desconectado porque hubieran dicho, no voy a entender, ¿para qué voy a estar aquí? ¿No? O de repente alguno hubiera reclamado ahí por el chat, ¿no? No voy a entender, no entiendo. Entonces, claro, si tenemos el mismo código, por supuesto que el mensaje va a ser entendido, ¿no? Pero hay otros códigos también, por ejemplo, las señas. Ahora se ha tomado mayor importancia del uso de la lengua de señas, por ejemplo, cuando las autoridades y el presidente da un mensaje, tenemos a un intérprete de señas, ¿no? Entonces, ese también es un código que las personas que saben la lengua de señas lo van a poder entender, ¿no? El código de los símbolos, por ejemplo. Entonces, también, ¿no? La idea es de que el código sea entendido por todos para que cumpla su objetivo. Y bueno, estos son algunos elementos que tienen relación con el mensaje, que también hay que tomar en cuenta cuando elaboramos el mensaje para que llegue y logre su objetivo, para que sea eficiente y eficaz, como lo vimos hace un momento. Ahora vamos a hacerle un zoom especial al canal, ¿no? Porque los 5 sentidos permiten transmitir mensajes. Los 5 sentidos, ¿no? Por ejemplo, el canal auditivo creo que, bueno, es el canal más usado para transmitir mensajes, ¿no? En este momento, ustedes y yo estamos utilizando este canal, ¿no? Porque estamos comunicando de manera verbal. Pero también está el canal visual, hablando de las señas, por ejemplo, ¿no? El canal visual permite entender la lengua de señas, entender el mensaje de un semáforo, el mensaje de una señalética, ¿no? Peligro, no pasar, doblar a la izquierda. Utilizan canales visuales para poder entender ese tipo de mensajes, ¿verdad? Luego también el tacto, el olor, el sabor también transmite mensajes. Si yo entro en un lugar de repente y comienzo a tener un olor muy fuerte, medio a algo tóxico, entonces acá significa de que está pasando algo, que hay algo peligroso, de repente que hay que tener cuidado, ¿no? Así que también emite un mensaje, ¿no? Entonces, todos nuestros sentidos también pueden transmitir un mensaje, así que hay que tener en cuenta, mientras más canales sensoriales utilicemos para nuestro mensaje, por supuesto que va a ser un mensaje mucho más completo y más entendible. Y bueno, por último tenemos al receptor, que como verán, tiene las mismas características que el emisor, porque somos igualmente, ¿no? Tanto el emisor como el receptor debe preocuparse por sus habilidades de comunicación, por su actitud, por el conocimiento del tema, por preocuparse por el sistema social y la cultura. Lo mismo, porque en un diálogo, en un momento vamos a ser emisores, luego vamos a ser receptores y vamos a ir cambiando de roles, así que hay que tener en cuenta esas 5 características. Muy bien, entonces, qué complejo, ¿verdad? Qué complejo suena esto porque, claro, cualquiera me podría decir, ay, Melina, qué complicado pensar en todo esto cuando nos comunicamos, ¿no? O sea, voy a decir algo y voy a pensar en el contenido, en el tratamiento, en los elementos. Son varias cosas en realidad, porque como ustedes lo dijeron al inicio, la comunicación es muy importante en nuestras vidas
y hay que tratarlo como tal, como algo muy importante, no como algo que bueno, que ya está, que ya todos sabemos cómo comunicarnos. Realmente hay mucho que pensar cuando nos comunicamos para que esta comunicación sea totalmente efectiva, clara y entendible para el receptor y no generarnos más complicaciones ni problemas con las personas, ¿no? Entonces, voy a ver por ahí veo algunos comentarios. Chicos, los que están preguntando por el link de asistencia, recordarles que ya nos indicaron que va a llegar 15 minutos antes del término del taller, van a indicar el link de asistencia. Así que no se preocupen, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, voy a leer ahí algunos mensajes. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Gracias por haberse unido, somos más de 150, me alegro mucho que estén por aquí. No te preocupes, Camila, cualquier pregunta o consulta que hagas yo la voy a leer en el chat, yo estoy leyendo el chat en todo momento, ¿ok? Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, continuemos. Ya hemos visto qué es la comunicación efectiva, hemos hablado de eficiencia, eficacia, efectividad, hemos hablado ahora de cuáles son las características de todos los elementos que tienen relación en la comunicación. Y pues vamos a ver ahora los tipos de comunicación, ¿no? Como ustedes también lo estaban comentando ahí por el chat, pues que la comunicación no verbal tiene un peso importante en nuestro mensaje, ¿no? La comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal está compuesta por nuestras palabras y el tono de nuestra voz. Y esto del tono de nuestra voz es algo que a veces no le tomamos tanta relevancia, pero cambia todo. Puede cambiar todo el sentido de un diálogo, de una conversación, el tono que estemos utilizando. Porque nosotros como receptores nos damos cuenta qué tono utilizan las personas. Cuando alguien me hizo un mensaje y noto un tono medio burlón, ¿cómo reacciono? A ver, si es un tono medio sarcástico, ¿cómo lo tomo? ¿No? ¿Cómo reacciono frente a ello? O ese tono me habla de alguien que está enojado, irritado, molesto, molesta. ¿Cómo lo tomamos? O en un tono de que me está llamando la atención, alguien que me está regañando o gritando. ¿Cómo lo tomo? ¿De la mejor manera? ¿Bien? ¿Me encanta? ¿Me alegra? No, exacto, y ahí estoy leyendo sus respuestas, ¿no? Me genera disgusto inmediatamente, ¿no? Porque como que automáticamente nos vamos a defender inclusive, ¿no? Nos vamos a sentir incómodos, ¿no? Y es probable que mi tono también cambie para responderle de la misma manera. Ah, me gritó, yo también voy a gritar. Sentí que se está burlando, entonces le voy a responder. Claro, como ustedes lo han dicho, genera incomodidad, enojo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablas así? O sea, uno quiere defenderse. Entonces, el tono puede cambiar todo. Y hay personas que dicen, no, yo no te pretendí decir eso. No, para nada, yo no estoy enojado, para nada. No, yo no pretendí burlarme de ti. Pero así no hayan utilizado palabras explícitamente para demostrarlo, el tono de voz ya nos dijo todo, ¿no? Entonces, definitivamente muchos problemas, rencillas ahí se generan justamente por la actitud con la que decimos las cosas, como hablábamos en un ratito. ¿Cómo lo digo? No solamente qué digo, sino cómo lo digo, ¿no? Y por otro lado está la comunicación no verbal, en el cual podemos identificar el contacto visual, la expresión facial, el movimiento de nuestros brazos, de nuestras manos, la postura y la distancia corporal. Todo eso también comunica. Si yo estoy mirando constantemente hacia abajo a alguien, ¿qué podría pensar de esa persona, no? Si yo estoy hablándole a alguien y la otra persona está mirando hacia abajo, a veces la timidez, ¿no? El temor, el miedo hacen que no miremos directamente a las personas. Si mi expresión facial, ¿no? Yo digo, estoy bien, sí, estoy alegre de estar aquí. Y mis ojos pues demuestran de repente cansancio, ¿no? Mis ojos expresan tristeza, mi rostro desgano.
no se me va a creer el mensaje, ¿no? Los movimientos de los brazos, de las manos. Cuando estamos enojados solemos mover más las manos, ¿no? Cuando estamos muy alegres también. Y la postura y la distancia corporal, ¿no? Mis hombros, los hombros hacia abajo o los hombros arriba, ¿no? Nos acercamos a veces o nos alejamos un poco más. Todo eso compone nuestra comunicación no verbal y por supuesto que comunica. Así que vamos a ver este gráfico de aquí abajo, que sería un mensaje completo. Quisiera que ustedes me digan a través del chat, ¿no? En este gráfico tipo torta que tenemos, que el mensaje está compuesto por tres cosas: 55%, 38% y 7%. Y tenemos los tres elementos: palabras, tono y comunicación no verbal. Quisiera que ustedes me comenten, ¿qué porcentaje le corresponde a cada uno? Palabras, tono y comunicación no verbal. A ver, cuéntenme a través del chat. ¿Qué opinan? ¿Cuál corresponde a cada uno? A ver, los leo. A ver, por ejemplo, dicen 55 no verbal. Veo que varios están colocando 55 no verbal, 55 no verbal, 55 no verbal. Bien. Otros más bien ponen al contrario: 55 palabras, 55 palabras y 7 tono. Johan dice 55 palabras, tono 38 y no verbal 7. Ok, 38 tono, 55 no verbal, 55 no verbal, que creo que es la respuesta que tiene mayor cantidad. 55 no verbal, 55 no verbal, ok. 38 tono y 7 palabras. Muy bien. Creo que la mayoría está respondiendo que el 55 no verbal, pero hay varias diferencias entre el 7 y el 38. Vamos a ver entonces la respuesta. Y los que dijeron 55 no verbal tenían la razón. 55% de nuestro mensaje es comunicación no verbal. Contacto visual, expresión facial, movimientos de brazos, de manos, postura y nuestra distancia corporal. Un 38%, ahí como justamente varios también acertaron, está compuesto por el tono de voz. Y solo un 7% de nuestras palabras. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque, claro, si es que nosotros vamos a emitir un mensaje y solo nos centramos en elegir las palabras correctas y descuidamos el tono, y mucho menos, ni siquiera tomamos relevancia a la comunicación no verbal, ese mensaje tendrá solamente un 7%. Solo un 7% de efectividad. Así que es un buen momento para pensar en nuestro tono de voz, entrenar nuestro tono de voz y también prestar atención a nuestra comunicación no verbal. ¿Cómo estamos comunicando? Vamos a ver aquí estas dos escenas, estas dos imágenes, para ver qué es lo que ocurre cuando la comunicación no es efectiva. Tenemos aquí, de un lado, creo que es el lado derecho para ustedes, una señorita que está abriendo una cajita, parece una cajita de regalo, y pues dice: gracias, era justo lo que quería. Y del otro lado tenemos a dos personas. Una de ellas le dice a él, ¿no? ¿Pasó algo? Le pregunta, ¿pasó algo? Y él responde, no, todo está bien. A ver, ¿qué opinan de estas escenas?
Sus expresiones contradicen sus acciones, nos dicen. Su expresión facial transmite lo contrario. Mujeres, nos dice Flavio. A ver, ¿qué quieres decir con eso, Flavio? A ver, cuéntanos. Sus expresiones dicen lo contrario de lo que dicen verbalmente. Ok, su expresión facial dice lo contrario, no concuerda, su expresión es contradictoria. Y sus expresiones contradicen a lo que están diciendo, los gestos, el lenguaje no verbal no concuerda, sus gestos dicen otra cosa. Muy bien. La expresión es contraria a la mirada, ¿no? La mirada, gestos, expresiones, la comunicación no verbal. ¿Y ustedes creerían este mensaje? Imagínate que le das a tu amiga, ¿no? Llegas al cumpleaños de tu amiga, le das el regalo, ella lo abre, y tú la ves así tal cual como esta señorita. Y te dice, gracias, era justo lo que quería. ¿Le crees a tu amiga? ¿No? Del otro lado, de repente, no sé, a tu pareja, a tu hermano, ¿no? Le preguntas, ¿pasó algo? ¿No? Y te dice, no, todo está bien, pero con esa expresión. ¿Le crees? ¿Te vas con la certeza de decir, ah, ok, todo está bien? ¿O no? No, no le creemos. ¿Y qué surge a partir de esto? ¿No? Ah, no, tengo una desconfianza, siento que me están mintiendo, pues no sé, ya pueden surgir un montón de problemas personales a partir de esto, ¿no? Así que vemos acá como cuando no hay una sintonía, cuando no hay armonía, ¿no? No hay una conexión entre nuestra comunicación verbal y no verbal, nuestro mensaje, ¿qué pasa? Genera desconfianza, pierde poder. No vamos a convencer, no vamos a ser creíbles. Esto puede pasarme también, por supuesto, en un entorno laboral, desde mi entrevista de trabajo. Si yo en mi entrevista de trabajo, mis palabras de repente, no, yo me entrené para decir de esta manera, para responder así, para responder así, entonces voy a decir este diálogo. Pero si tu comunicación no verbal dice otra cosa, pues no vas a convencer a tu entrevistador, no vas a convencer a este futuro jefe de repente que te está entrevistando y evaluando. Y esto puede estarnos pasando en diversos ámbitos de nuestra vida, que nuestro mensaje no logre el objetivo, ¿no? Como lo dijimos hace un momento, no es eficaz, no es efectivo, no logra los objetivos. Así que aquí es donde deberíamos también comenzar a practicar, a entrenar, que haya esa conexión entre nuestra comunicación verbal y la no verbal para que nuestro mensaje comience a tener realmente poder, fuerza y capacidad de convencimiento. Entonces, es importante, vamos a tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, no suponer. Valida para construir en la dirección correcta. Cuando suponemos, o sea, como no tengo la información completa, yo supongo cosas, ¿no? Y cuando suponemos cosas, gran parte de esas suposiciones son cosas que nosotros o estamos inventando o estamos colocando de otras partes y armando como que hay un rompecabezas en base a lo que nosotros creemos, pero no necesariamente es lo correcto, no es la dirección correcta. Así que valida, pregunta, ¿no? Si tienes alguna duda, es el momento exacto para que tú puedas preguntar. No hay que tener miedo de preguntar, pero también hay que preguntarlo utilizando pues el tono de voz y la manera correcta, porque si yo pregunto como un cuestionamiento o pregunto de una manera no adecuada, pues es probable que genere inclusive incomodidades. Hay que hacer preguntas y pensar cómo vamos a preguntar para obtener la información que necesitamos. Otra recomendación es elige cómo vas a comunicarte de acuerdo a la importancia del mensaje. Si es un mensaje realmente importante, por ejemplo, voy a pedir disculpas por algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me citaron para una entrevista y no voy a poder. Entonces, si simplemente mando un mensaje así súper simple por WhatsApp, tal vez no sea la mejor manera de disculparme para que me reagenden la entrevista. Y si mejor llamo, va a ser mucho mejor que se escuche mi voz, que se escuche mi preocupación por no haber llegado a la entrevista y quiero realmente ese interés porque me den una nueva oportunidad, ¿no? O sea, ese mensaje es importante y hay que tratarlo, como hablábamos hace ratito del tratamiento del mensaje. Entonces, si yo simplemente mando un mensaje y digo, no puedo, por WhatsApp, ¿sí? No, y ni siquiera saludo, ¿no? No puedo, deme otra fecha. Nada más,
pues definitivamente no es la mejor manera de que la otra persona sea empática conmigo y me dé otra oportunidad, ¿no? Así que sería mejor que en ese caso llame, me la moleste de llamar, darme un tiempo, ¿no? Y que también mi tono de voz ayude a que puedan percibir que realmente estoy interesada en la vacante y que me den una nueva oportunidad. Así que de acuerdo a la relevancia del mensaje, trátalo de acuerdo a ello, dale la importancia que se merece. Trata de reducir al máximo el ruido. Y como les decía al inicio, el ruido no es solamente bulla. Las distracciones, ¿no? Cualquier cosa que obstaculice la comunicación va a ser ruido, ¿no? Entonces, trata de ver que se den las condiciones, las mejores condiciones en las cuales tú y tu interlocutor van a poder dialogar de la mejor manera. Procura ser un buen emisor, pero también un buen receptor. Porque no nos olvidemos que cuando estamos recepcionando el mensaje también entran a tallar todas las características que hemos visto hace un ratito, ¿no? Las habilidades de comunicación, la actitud, el contexto social, la cultura, ¿no? Todo eso también entra a tallar. No significa de que yo me interese y me preocupe solo cuando soy el emisor de un mensaje, sino también cuando estoy recepcionándolo. Porque ahí tengo que aplicar mi escucha activa, ¿no? Si no escucho activamente, es probable que no entienda bien el mensaje y no dé la mejor respuesta. Así que también hay que trabajar en ello, ¿no? Ser un buen emisor, pero también un buen receptor, ¿no? La escucha activa, practicar atentamente la escucha activa. Muy bien, entonces, vamos a aterrizar todas estas ideas que acabamos de compartir, pero en nuestra búsqueda de empleo. Porque yo sé que muchos de ustedes ya están en una búsqueda de empleo. De repente están enviando currículums, participando en entrevistas. Entonces es un buen momento para pensar cuánto me está favoreciendo mi comunicación a lograr el empleo que estoy buscando. ¿Cuándo interviene mi comunicación de repente en escalar también profesionalmente? Porque puede ser que ahorita yo esté trabajando, pero aspire a mejoras, quiero crecer, quiero desarrollarme en mi trabajo. Entonces, ahí también tiene una injerencia importante la comunicación. Así que es un buen momento para preguntarnos si estoy buscando empleo, ¿cómo está favoreciendo o perjudicando mi comunicación para lograrlo? Si estoy buscando trabajo, entonces acá sería una buena pregunta: ¿qué estoy comunicando en mi currículum? Recordemos que el currículum es nuestra tarjeta de presentación, ¿no? Yo me estoy presentando con este currículum, utilizando una comunicación escrita. Así que hay que cuidar el estilo, las expresiones, ¿no? La redacción, los errores de ortografía. Porque una coma que yo omito puede cambiar todo el sentido de una frase, ¿no? Los puntos, todos los signos ortográficos tienen una función, no solamente decoran el texto, sino también tienen una función. Así que la redacción, por supuesto, ¿no? A veces escribimos como hablamos o como lo pensamos, pero no tiene tal vez un sentido que todos lo entenderíamos. Entonces hay que leer, releer y darle a otras personas también para que lo puedan revisar e identificar si se entiende de la mejor manera, ¿no? Las expresiones, porque el currículum es un documento formal, así que también debería utilizar palabras, ¿no? Enunciados que expresen ese estilo más formal de un currículum. Ser breves y concisos va a ser también importante en el currículum, es muy importante porque actualmente estamos en un tiempo en el cual todo es tan ágil, todo es tan rápido, que mi CV también debería manifestar esa agilidad, esa precisión, ¿no? Ya lo dijimos al inicio del taller, ¿no? Utilizar los medios adecuados. Yo puedo hablar muy bien de mi perfil, mostrar mi perfil laboral en una cara. Es totalmente posible. No necesariamente tengo que utilizar 5 o 6 caras para hablar de mi perfil completo, porque ser breve y conciso también va a ser relevante para que el reclutador, al revisar este CV, en cuestión de segundos identifique los puntos claves de mi postulación. Así que también recuerden eso, utilizar los recursos necesarios, tanto de espacio como de tiempo. Y es importante cuidar los detalles, la organización, la presentación, el tipo y el tamaño de letra, ¿no? Todos los elementos, recuerden lo que vimos hace un ratito, todo lo que acompaña las palabras. Si yo, por ejemplo, redacto bien,
pero los márgenes están pues demasiado de repente ajustados, las letras muy grandes o muy chiquititas que apenas se puede leer, ¿no? Todo eso también, ¿no? Si yo de repente lo pongo en un solo bloque, no pongo subtítulos, no pongo de repente unas viñetas para que se vea la información más ordenada, todos elementos también acompañan las palabras y también ayudan que el mensaje sea mucho más entendible. Y por supuesto las entrevistas laborales, ¿no? La entrevista es un momento clave para nuestra comunicación. Entonces el objetivo de una entrevista de trabajo es vender nuestros servicios y transmitir al entrevistador la imagen que deseamos. Entonces ahí pues va a entrar a tallar mi comunicación verbal, mi comunicación no verbal y por supuesto el tono de nuestra voz, todo lo que compone el mensaje como lo hemos visto en el gráfico hace un ratito. Así que hay que prestarle atención a ello y hay que entrenarnos. Grábate, habla delante de un espejo, entrena con otra persona, pero sobre todo grabarnos. Grabarnos ayuda un montón para que tú luego te veas desde otra óptica y puedas evidenciar ahí cuáles son tus expresiones, qué gestos haces, qué palabras de repente repites muchísimo, qué otras palabras podrías reemplazar y utilizar. Todo eso cuando tú te escuches y te observes, va a ser la mejor manera en que tú puedas ir proponiendo algunos cambios y sobre todo poniéndolos en práctica. Y esto, chicos y chicas, es muy importante. No esperes a que tengas un trabajo, a que tengas una entrevista laboral, a que tengas una reunión con tu jefe. No, practica la comunicación en todo momento. Ahora más tarde, de repente que tienes un trabajo grupal del instituto, una reunión familiar, vas a hablar con tu pareja, vas a hablar con tus padres, en todo momento practica y entrena tu comunicación. Porque si en el día a día no entrenas tu comunicación, y por ejemplo, no dialogas, hablas muchas jergas, no añades mayor repertorio de palabras, va a ser mucho más complicado que en estos momentos clave como de las entrevistas tu comunicación pueda salir fluidamente. Te va a costar demasiado, ¿no? Que solamente trates de comunicarte bien en la entrevista y en tu día a día no. Va a ser muy complicado. Practícalo en tu día a día y aparte vas a ver, como yo lo hemos visto desde el inicio, que esto va a repercutir positivamente en todas tus relaciones interpersonales, porque la comunicación nos ayuda en todo ámbito de nuestra vida a poder, como ustedes mismos han dicho, ¿no? Expresar mis emociones, sentimientos, expresar ideas, resolver conflictos, negociar, y eso lo necesitamos en nuestra vida siempre, ¿no? En nuestra vida familiar, personal, social, en todo momento. Así que presta atención a todas estas señales para que tú puedas comenzar a entrenarte. Exponte a situaciones que requieran comunicarte mejor, que es la mejor manera de aprender. Así que voy a ir viendo, recuerden que ya tienen en el chat el link de asistencia, así que pueden por favor darse unos segunditos en llenar la asistencia, que es muy importante para nosotros y para que ustedes también tengan su certificado, ¿ok? Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna consulta, ya que estamos llegando a la parte final del taller. Sí, a ver, Melina, ¿cómo estás? Muchas gracias, realmente ha sido una excelente ponencia. De hecho, definitivamente todos nuestros estudiantes están contentos con estos tips claves para la comunicación efectiva. Sí, te leo algunas preguntas. Mira, Carla Villar dice lo siguiente: ¿qué hace que el empleador nos elija en una entrevista como primera impresión? Esa es la pregunta de Carla Villar. Ok. Pues, a ver, ¿qué hace que el empleador no nos elija en una entrevista? Vaya, realmente son muchas cosas, ¿no? No, en primer lugar, que no seamos seleccionados para un puesto no significa de que seamos incompetentes, de que seamos malos, por así decirlo, ¿no? Sino de que cada puesto laboral tiene una serie de requisitos, funciones, características, tanto competencias personales como competencias técnicas, y también este puesto está dentro de una cultura. Cada organización es todo un mundo, todo un sistema. Y puede ser también que yo calce a nivel técnico, pero no calce tal vez mis intereses, mis valores, mi estilo, no calce con la cultura de esa organización. Por lo tanto, son muchas cosas que intervienen en la elección de un candidato, ¿no?
Entonces, que no nos elijan con el tema de las impresiones puede ser que nosotros nos mostremos como un postulante que se va a cualquiera de los extremos, ¿no? Un extremo de ser un candidato muy pasivo, tímido, temeroso, temerosa, de que se nota que tiene miedo, que apenas responde, que habla muy bajito, que está mirando hacia abajo, que parece que quiere huir de la situación, ¿no? Una actitud pasiva. Si, por ejemplo, no sé, desde que ingreso, apenas saludo, apenas me comunico, ¿no? Estoy ahí parado en un rinconcito esperando que me digan, siéntate. O sea, un candidato pasivo definitivamente tiene muy pocas probabilidades de ser seleccionado o seleccionada, porque el entrevistador, pues el empleador va a evidenciar esto y va a ser difícil que encajes con el equipo, con las personas, que te adaptes, que aprendas, ¿no? Y por otro lado, irnos al otro extremo, de ser un candidato o candidata agresiva, que quiere imponer, que quiera, de repente tenga una actitud desafiante, hostil, que se irrite frente a las preguntas, que responda de mala manera, de manera déspota, también, ¿no? Claro, eso me da el indicador de primera impresión de que es alguien que va a estar en conflicto con sus compañeros de trabajo, que va a chocar con el jefe del área, que no va a seguir las indicaciones de la organización. Entonces yo creo que si hablamos así de como primeras impresiones, evitemos ser pasivos ni agresivos. Tomemos una actitud bastante asertiva, ¿no? Cuando respondemos, cuando nos comunicamos. Asertivo quiere decir amabilidad, claridad y respeto, ¿no? Frente a las otras personas. Yo creo que ese es de primera mano lo que te podría responder, ¿no? Lo que de primera impresión es algo que nos podría descartar de un proceso. Muchas gracias por tu pregunta, Carla. Perfecto, Melina, muchas gracias. Te cuento que hay muchísimas preguntas, pero te voy leyendo de repente una última pregunta de Luz María Flores. ¿En qué situaciones podemos poner en práctica la comunicación? En todas, ¿no? En todas. A nivel laboral, por ejemplo, desde las entrevistas, por supuesto, ¿no? Yo puedo tener muchos conocimientos, habilidades, motivaciones, intereses, pero si no lo comunico, la otra persona no se va a enterar. El reclutador no lo va a saber, ya hemos visto hace un momento, no pueden leerme la mente, ¿no? O sea, yo tengo el deber de transmitirlo. Entonces, ahí desde la entrevista va a ser muy valioso que yo pueda comunicarme. Si es una entrevista grupal, por ejemplo, en la cual voy a relacionarme con otras personas, otros candidatos, también, ¿no? Una comunicación asertiva, respetuosa con los demás. Cuando yo ya esté trabajando, cuando tengo que relacionarme con mis compañeros de trabajo, porque la comunicación está muy relacionada con el trabajo en equipo. Si yo no sé comunicarme, me va a ser muy complicado trabajar con los demás, ¿no? Un trabajo colaborativo. Cuando comunique a mi jefe, si tengo clientes, tengo que negociar con proveedores. O sea, en todo ámbito laboral está la comunicación. Y por supuesto a nivel personal también. Familia, amigos, pareja, vecindario. O sea, en todo momento estamos comunicándonos. Así que definitivamente la comunicación es súper útil, necesaria para nuestra vida social en general. Todas las habilidades sociales y socioemocionales están relacionadas con la comunicación, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Perfecto, Melina, muchas gracias. Realmente ha sido una ponencia bastante enriquecedora. Bueno, damos por culminado el taller. Esperamos contar con tu participación en próximos eventos. Muchas gracias. A los asistentes les pedimos por favor que completen el link de asistencia que les ha enviado Norma Marín. Esperamos contar con su participación en otros eventos. Muchas gracias.